Buenos días a todos, bienvenidos a Year Supply, vuestro canal de staking de activos escasos favoritos. Ya hemos vuelto de vacaciones, estamos un poquito recuperándonos y demás. Y lo que vamos a hacer hoy es un análisis del fondo de mercado de Bitcoin del año pasado en términos de indicadores. Y vamos a ver cuántos de estos indicadores se han activado en lo que pensamos que es actualmente el fondo de mercado de Bitcoin. Entonces, antes de nada, déjame decir la muletilla, esto no es ningún tipo de consejo de inversión, es un compendio de ideas, opiniones e información por si a alguien le resulta interesante. Así que vamos con ello porque tenemos mucho de lo que hablar, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el fondo de mercado de 2022 que se estuvo formando entre podríamos decir, el 6 de noviembre hasta que terminó de haberse formado en el 14 de enero de 2023. ¿Vale? Tenemos presente el volumen, tenemos presente el RSI y la media móvil de 50, 100 y 200 sesiones. Sobre ellos hemos dibujado una serie de figuritas que ahora vamos a ir comentando. Y vamos a ver cuántos de estos parámetros se repiten en el fondo de mercado actual o cuántos de estos parámetros se han activado en el fondo de mercado actual. ¿Vale? Empecemos un poco por el RSI, por ejemplo. Empezamos de abajo hacia arriba. En el RSI tenemos que se encontraba, ¿de acuerdo? En el final del mercado, ¿vale? En toda esta región de aquí, se encontraba en el rango medio del RSI, cerca del 50, ¿vale? Un poquito por debajo, la zona del 44 y demás, pero se encontraba en un rango medio. Ni se encontraba en la zona de sobreventa, ni se encontraba en la zona de sobrecompra. Se encontraba bastante lateralizado. En términos de volumen, podíamos apreciar una divergencia que hemos comentado en otros vídeos, que se estaba produciendo respecto del precio. Es decir, el volumen continuía disminuyendo, lo que significa una pérdida de interés por parte del mercado y lo cual también abre una puerta a un movimiento altamente volátil, porque cuanto menos participantes hay en el mercado, un movimiento de la misma magnitud que lo sería o que no implicaría un gran movimiento en el precio, por así decirlo, cuando hay un volumen pequeño, ese movimiento afecta con mayor potencia, ¿de acuerdo? Se ve amplificado por esa disminución del volumen. Entonces apreciamos que había una divergencia en volumen y precio, ¿de acuerdo? Volumen decreciente y volumen ascendente. Podemos apreciar además que toda esta región de aquí, del círculo morado, se encontraba por debajo de la media de 50 sesiones, ¿de acuerdo? Y cuando el precio fue a recuperarla nuevamente, ya fue para terminar de formar ese suelo y arrancar de nuevo, ¿de acuerdo? Adicionalmente, podríamos dibujar aquí una línea triangular que vaya desde el primer pico que se forma en el suelo hasta el mínimo absoluto del ciclo y lo lateralizamos hasta que coja el segundo pico, ¿de acuerdo? Lo ponemos así horizontal hasta la zona del segundo pico, ¿de acuerdo? Y podemos ver cómo el precio golpea en la parte de abajo del triángulo, toca la de arriba, se sitúa sobre el suelo, que pierde, intenta recuperarlo, vemos cómo pierde, intenta recuperarlo y ya lo pierde para apoyarse en la ascendencia del precio, en la tendencial ascendente del precio, y ya lo recupera del todo, ¿de acuerdo? Es decir, realiza la siguiente ruta, ¿vale? Viene a buscarlo abajo, se va hacia arriba, lo recupera, lo pierde, intenta recuperarlo, lo pierde con ese pullback, se apoya en la tendencial negra que venimos aquí para ya arrancar, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el RSI, el volumen, región por debajo del precio de 50 y la divergencia en precio, ¿no? Adicionalmente, podemos estudiar las bandas de Bollinger y lo vamos a hacer, de hecho. Entonces, vámonos si os parece bien, pero no podemos incluir más indicadores ahora mismo, y si no va a estar también todo un poco confuso. Entonces nos vamos al precio actual, al último rango de precio actual. Podemos apreciar que el RSI se encuentra también en torno al 50, la zona de 44, 45, como veníamos diciendo, pero lateralizando, ¿de acuerdo? En la región media del RSI. En términos de volumen, vemos cómo se aprecia un volumen decreciente con una divergencia en precio ascendente. La región que comentábamos que se encuentra por debajo de la media de 50 sesiones, para luego haberla recuperado, ¿de acuerdo? Y encontrarse
con la media de 50 sesiones con la tendencial del precio ascendente, como veíamos en el fondo de mercado anterior. Entonces, si ahora dibujamos el mismo triángulo que dibujábamos, podemos apreciar cómo desde el primer pullback hasta el fondo de mercado y luego horizontal recogiendo los dos máximos por encima. ¿Vale? ¿Qué podemos apreciar? Podemos apreciar que el precio, como veníamos diciendo, lo toca, arriba, abajo, arriba y aquí ya lo pierde. Hace un pullback, que fue la vela de ayer justo con ese 1,260 y pico por ciento, y a día de hoy lo está perdiendo, ¿vale? De ir a perderlo y apoyarnos en la tendencial alcista, sería más o menos sobre los 63.000 aproximadamente, para luego, como hacía en el fondo de mercado anterior, venir a tocar la punta de ese triángulo, venir a encontrarse una tercera vez con la parte superior del triángulo para ya superarla y arrancar el mercado alcista. ¿De acuerdo? O sea, vemos que en esos términos son exactamente iguales. Quiero decir, existe la región morada, la región roja, que es la que se encuentra por encima de la media de 50 sesiones. Ha perdido la región de formación triangular. Para hacer un pullback veremos a ver si a la tendencial alcista en precio, que se puede apreciar aquí, y si es para ir a tocar una tercera vez el alto y ya romperlo hacia arriba. Adicionalmente a todo esto, y si me permitís, una vez que ya hemos explorado estos indicadores que estamos comentando aquí, voy a borrarlos todos, voy a borrarlo todo, ¿de acuerdo? Y nos vamos a centrar en las bandas de Bollinger para poder verlas bien, ¿vale? Vale, tenemos que quitar aquí el RSI, por ejemplo, que ya hemos visto la región que se encuentra. Vamos a incluir las bandas de Bollinger. Podemos apreciar cómo se están constriñendo, ¿vale? Podemos apreciar cómo aquí está haciendo una formación triangular en las bandas de Bollinger y no le quedará por resolverse mucho más de 2 semanas, calculo yo aproximadamente, efectivamente, unos 20 días, unos 18 días o algo por el estilo. Vamos a ver qué teníamos en el fondo de mercado de 2022 en términos de bandas de Bollinger, ¿vale? Pues podemos apreciar también una constricción bastante potente, ¿vale? Teníamos aquí una constricción de las bandas de Bollinger, ¿de acuerdo? Lo podemos apreciar, y en el punto en el que nos encontramos actualmente, que veníamos diciendo, de esa zona triangular, tendrían que transcurrir unos 20 días. Vamos a ver aquí cuántas regiones se aprobó. Unas 11. Hasta volver a arrancar. Bueno, pues estaremos hablando de que entre 11 y 20 días, es decir, entre una semana y media o 2 semanas, podría terminar de resolverse este último movimiento, ¿vale? En el RSI, que no lo he comentado antes, pero vamos a volver a incluirlo, podemos apreciar, vamos a quitar el volumen también, nos quedamos solo con la media porque es la que me parece la más interesante. En el RSI podemos apreciar también una divergencia, ¿vale? Podemos apreciar cómo aquí el precio en el fondo de mercado era ascendente y aquí el RSI se encontraba descendente, otra divergencia, ¿vale? Que eventualmente se supone que tendría que resolverse como bajista y al final se resolvió como alcista. ¿Y cómo se encuentra esa divergencia de RSI, si es que la hay, en el fondo de mercado actual? Bueno, pues podemos apreciar que aquí tenemos una tendencial, una rampa en el precio ascendente y una tendencial descendente en el precio, ¿vale? Yo calculo, por todo esto que estamos analizando aquí, que nos quedan eso, entre una semana, 2 semanas, para que el precio continúe arrancando y realice ese movimiento desde la zona triangular que venimos comentando, ¿vale? Desde la zona triangular que venimos comentando, se ha hecho ya ese pullback, ¿vale? Se ha hecho ya ese pullback, se intentó, que fue la vela de ayer, y ahora estamos retrocediendo. Si fuera para apoyarse, insisto, en la rampa de tendencial del precio, para apoyarse y venir a visitar el vértice del triángulo, tocarlo una tercera vez, sería ya para arrancar por similitud con el fondo de mercado anterior. Pero es que, ¿qué ocurre adicionalmente? Bueno, adicionalmente lo que ocurre es que, ¿por qué he dejado la media
¿Por qué he dejado las medias móviles? Bueno, porque el precio, eventualmente, con ese pullback que se iría realizando, y por esta rampa que hay aquí, que se pone aquí, y que va con retraso del resto de las sesiones, yo lo que esperaría ver sería para empezar, un ascenso de la media de 50 sesiones, en la dirección en la que parece que va continuando. Vería una curva plana más o menos de la de 100 y vería una pauta plana también y vería una pauta plana en la de 200 sesiones, ¿vale? Esa combinación de aquí, es decir, ese cruce que se produciría entre la media de 50 y de 100 sesiones es uno que ya hemos comentado en vídeos previos, ¿vale? Ese cruce sería el que estaremos buscando precisamente en el fondo de mercado aquí, ¿vale? Como podéis apreciar, y ese cruce se daría después de haber arrancado la recuperación del mercado. Como podemos apreciar, tendríamos una media de 50 sesiones que se dirige al alza, una pauta más o menos plana de la de 100 y una pauta más o menos plana de la de 200 sesiones, ¿vale? Eso sería exactamente lo que estaríamos formando actualmente y ya lo estáis viendo. Ya veis como la media de 50 sesiones está aumentando hacia arriba. Hay que vigilar sobre todo la media de 50 sesiones, porque la de 100 y la de 200 pueden continuar manteniéndose en pauta plana o en pauta descendiente, que nos servirían igual. Quiero decir, si la media de 100 sesiones hace así y la de 200 sesiones hace así, nos daría igual, porque la de 50 sesiones eventualmente estaría aumentando y se produciría ese corte de aquí, ¿vale? Y si se produce ese corte de aquí, o cuando se produzca ese corte de ahí, quiere decir que el mercado ya está recuperándose, ¿vale? Es decir, la recuperación se daría por el 25 de agosto, que es en una semana y pico, o algo por el estilo. Puede ser que estemos ante los últimos momentos interesantes, ¿de acuerdo? Para estar comprando todo este fondo de mercado de aquí, que, bueno, eventualmente sería la región óptima de adquisición del activo, de la misma manera que en el fondo de mercado de 2022, toda esta zona de aquí sería la zona óptima de adquisición del activo en fondo de mercado. Como podéis apreciar, el precio se ranquea por encima en este gran bloque, pierde fuerza y cae al de abajo, y cuando lo recupera ya no lo vuelve a visitar. ¿De acuerdo? De la misma manera, en el precio que tenemos actualmente, lo ranquea arriba, lo recupera, lo ranquea por arriba, lo pierde, lo ranquea por abajo, y cuando lo recupere sería para ya no volver a pisarlo y de hecho quedarse a medio rango de este seguramente. Posiblemente por esta línea clavicular, vaticino yo. ¿Vale? Si la pongo en azul para que se vea bien y ocultamos un poquito esto. Bueno, no lo vamos a ocultar porque de hecho lo que vamos a hacer antes de dibujar el punto de apoyo es ver dónde se apoyaba en las medias, porque efectivamente se apoyaba en la media de 200 sesiones, como podéis ver aquí, para luego continuar arrancando hacia arriba, ¿vale? Y como podéis apreciar, esta línea de aquí no se encuentra en la base de la diferenciación de estos dos grandes bloques, se encuentra en esta línea clavicular de esta W, por ejemplo, ¿vale? Apoya aquí, aquí dibuja una W que pierde, que fue lo que nos pasó a nosotros y tal, pero luego se apoyaría en ese punto de la línea clavicular de la W perdida. En nuestro rango actual, la W que se perdió fue esta de aquí, más o menos, ¿no? Intentamos formar aquí una W y la perdimos, por lo que yo esperaría que se viniera a apoyar en este rango clavicular más o menos, ¿vale? Cuando lo recupere, es decir, el precio, bajo mi punto de vista, haría algo de este estilo. Subiría hasta, bueno, el nivel estaría por determinar, pero luego, al irse a apoyar, pues puede ser que se apoyara
en... sí es verdad que esta línea clavicular parece muy por encima de la línea de 200 sesiones, pero no me extrañaría que la de 200 sesiones se encontrase por aquí, que es donde la teníamos colocada un poquito antes, la verdad. A ver, antes la hemos dibujado la línea clavicular por homonomía con el fondo de mercado, pero algo así, que es en la línea esta que estamos pintando aquí, clavicular tendría un poquito más de sentido, creo yo. Algo así podría ser, ¿no? Que la línea de 200 sesiones empezara a hacer así y nos viniéramos a apoyar aquí, nos viniéramos a apoyar aquí o perforándolo un poco y ya recuperar. Algo así podría tener sentido, pero en todo este esquema que estamos dibujando, basándonos en las medias móviles, basándonos en las regiones, en divergencias que se están produciendo en el precio, etcétera, 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 le queda un rango de una semana y media, 2 semanas, 20 días, algo por el estilo. Quien esté esperando precios por debajo de los 55.000, yo sinceramente creo que no se va a ver, por un poco los indicadores que estamos viendo y demás. Ya empiezo a ver en Twitter, ya empiezo a ver en redes, o sea, ya empiezo a ver en YouTube y demás analistas que indican que falta una última pata por debajo de los 57.000, etcétera, porque se están activando ya indicadores pero no hay los suficientes y demás. Recordad que en el ciclo de mercado anterior el 80% o el 70% de los indicadores que triggereaban suelo de mercado no lo hicieron, ¿de acuerdo? Y aquí estamos viendo como 4, 5, 6 indicadores, es decir, RSI, volumen, bandas de Bollinger, comportamiento respecto a la media de 50 sesiones, estructura de distribución en el precio, son 5 factores. Y todos ellos están apuntando a que quedan una semana, 2 semanas y demás. Lo que hay que ver, lo que tenemos que tener ojo a visor con todo esto, ¿vale? Es precisamente si recuperamos o no la zona triangular, ¿vale? La zona dibujada entre el primer máximo, el mínimo absoluto y los dos techos. ¿Cómo evoluciona esta curvita? ¿Vale? Si esta curvita evoluciona de esta manera, como para ir a recuperarla o algo así, esto incluso no sé si antes lo hemos dibujado un poquito más plano, así, más estirado, pero si venimos a recuperarlo y nos metemos dentro, ya es para iniciar la recuperación final, quiero decir. O sea, ya ha empezado, quiero decir. O sea, si esto hace así, finalmente, si haces la curva y hace así, habría indicado que llevaríamos ya 60 días de recuperación desde el fondo de mercado. O sea, ya estaríamos llegando tarde, ¿de acuerdo? Entonces, hay que ver muy atentamente este próximo movimiento, este último final. Ver si vamos a hacer ese pullback hacia arriba o si por el contrario vamos a perderlo, ¿vale? O si por el contrario lo perdemos para continuar rangueando tal vez y hacer uno un poco más profundo para limpiar y luego ya, ahora sí, ascender, creo yo. Pero este es el movimiento clave y le queda una semana o 2. No esperéis, o yo no estaría esperando precios por debajo de 57.000 o de 58.000. No estaría esperando que esto se fuera a limpiar. Ya dijimos que la subida fue muy vertiginosa. Y que los máximos que dejó fueron prácticamente barridos con este mínimo de aquí, ¿vale? Quedan muy poquitas posiciones abiertas aquí abajo. O sea, hay grandes largos acumulados en esta región, pero el precio no dio mucha oportunidad a colocarse la gente aquí. O sea que donde estaban grandemente acumulados eran en este punto, en este punto, en ese punto, y todos ellos fueron barridos. Ahora han sido barridos nuevamente con este último aquí. Quedan unos poquitos abiertos por aquí debajo, pero que podríamos no llegar a verlos o verlos incluso, es decir, podríamos hacer aquí un pullback y este codo que estará formando para arrancar podría ser un poco más profundo que en el mercado anterior. Recordad que no tiene que ser un movimiento exactamente igual. Podríamos venirnos aquí a la zona de 61, 300 y ahora sí arrancar finalmente. Lo de que no tienes por qué ser exactamente iguales, ya habéis visto como el precio que se encuentra, la región que se encuentra por encima de la zona de 50 sesiones, aquí es mucho más amplia, ¿vale? Mientras que si nos vamos al mercado anterior, la zona que se encontraba en el suelo de mercado por encima de 50 sesiones es aquí ya muy poquito recuperándose, pero se encontraba casi dentro de la zona de 50 sesiones,
¿vale? Aquí es mucho mayor y mucho más por encima. Aunque eventualmente se ha perdido para recuperarse, ¿veis? Se perdió para recuperarse y aquí parece que se volvió a perder y se volvió a recuperar. Pero sería como la región homónima. Entonces, si estamos viendo regiones homónimas, parecidas, similares, en términos de estructura, esperemos que también lo que queda por formar de esa estructura esté en un rango similar. En el anterior mercado fue 11 días, en este parece que indica 20, entonces situémonos en eso. Yo diría eso, una semana y media, 2 semanas, menos de un mes. Antes del 10 de septiembre, por así decirlo, estaremos arrancando de nuevo. Y ya cuando arranquemos es para no volver a estos precios. Recordad, sería para apoyarnos por zona clavicular, más o menos, de este precio y seguir arrancando. Son los 70.000, fijaos que coincide más o menos. Precio redondo, psicológico. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo en el que voy a estar hablando también de noticias, porque va a hacer hoy un anuncio urgente Trump, tenemos el Nasdaq cotizando 24 horas, la tokenización del agua, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ha sido todo por hoy. Dejadme saber vosotros qué opináis, cuánto creéis que va a durar esta última región y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.